Nació en 1924 y creció en un rancho cultivando maní o cacahuetes en Plains, Georgia. Desde muy joven se vinculó a la Academia Naval de Annapolis, en Maryland, donde permaneció 7 años como oficial hasta que se retiró para regresar a Georgia y aspirar a la gobernación de ese estado. Como gobernador se destacó por hacer énfasis en la ecología, la eficiencia del gobierno y combatir la segregación racial. Tuvo 4 hijos con su esposa, Rosalind. El demócrata Jimmy Carter Jr. ganó la presidencia en una cerrada contienda frente al republicano Gerald Ford, quien buscaba un segundo mandato. Eligió como compañero de fórmula al entonces senador Walter Mondale. Su gobierno se destacó por la lucha contra la inflación y el desempleo y logró una notable reducción en el déficit presupuestario y la creación de 8 millones de trabajos, aunque no tuvo el mismo éxito reduciendo las tasas de interés. En materia internacional, se destacó por lograr el acuerdo de Camp David para sellar la paz entre Egipto e Israel. También en ratificar el Tratado del Canal de Panamá y establecer relaciones diplomáticas plenas con China. La retención de rehenes en la embajada norteamericana en Irán dominó las noticias en los últimos 14 meses de su gobierno. La liberación de los 52 norteamericanos se produjo el día en que Carter dejó la Casa Blanca tras perder la elección frente a Ronald Reagan. Después de dejar la presidencia, fundó junto a su esposa el Centro Carter, con sede en Atlanta, para promover los derechos humanos en el mundo entero. Desde ahí, el exmandatario logró una destacada participación en diversos procesos de paz en el mundo. Además de ser observador en numerosas elecciones, contribuyó con propuestas para mejorar la calidad de vida en 65 países. La última vez que se le vio en público fue en diciembre de 2018 durante el funeral del presidente George Herbert Walker Bush en la Catedral Nacional de Washington. A comienzos del 2019 usó las redes sociales para desmentir al mandatario Donald Trump, quien aseguró que los expresidentes apoyaban un muro fronterizo. Carter aclaró que nunca habló del tema con Trump y que tampoco apoyaba esa idea. Como les decía, alcanzó hace algunos meses los 100 años. Su biografía está marcada por una carrera política compleja, pero también comprometida, como les decía, con los derechos humanos y asimismo con la ecología. Ha sido un dirigente que será recordado sin duda también, no solamente por su gestión política, sino también, si se puede decir, por su gestión de activista. El portal de National Geographic recordaba que en un Estados Unidos donde reinaba el desazón y la desconfianza a causa de el estallido del caso Watergate, ese tan famoso caso, el escándalo que terminó con la presidencia del republicano Richard Nixon, la estrategia del hombre honesto le sirvió a este dirigente que es oriundo o era oriundo de Plains, en Georgia, quien siempre había insistido en ser llamado por su sobrenombre familiar Jimmy, para llegar a lo más alto del poder en 1977. Ustedes ven en este mismo instante un recorrido que han tenido dentro de su perfil histórico grandes episodios, por ejemplo, sus encuentros con líderes internacionales. Veíamos ahí al líder del régimen cubano, Fidel Castro. Por supuesto, lo recordamos también como Premio Nobel de Paz. Como les decía, por su gran carrera en favor no solamente de la paz, sino también, por supuesto, de los derechos humanos. Ahí está, por ejemplo, junto al expresidente sudafricano Nelson Mandela, por supuesto, ese grupo que integraba Jimmy Carter dentro de los expresidentes vivos de Estados Unidos. Vemos a Bill Clinton, George Washington, Barack Obama. Son algunos de los episodios, por supuesto, que deja su larga vida como dirigente. Encuentros, insistimos, con líderes internacionales, la canciller alemana Angela Merkel, ahí lo vemos del lado de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, de la pareja presidencial de los Obama, el propio
expresidente Donald Trump. Es o ha sido noticia también la resquebrajada salud del expresidente. Los medios estadounidenses reportaban de manera constante pues los diferentes problemas que tuvo. El expresidente Jimmy Carter había sido internado en varias oportunidades en Estados Unidos, por ejemplo, por un procedimiento para liberar la presión cerebral. Él se había lastimado luego la cabeza en una caída. En 2019 también había sido hospitalizado para recibir tratamiento después de sufrir una fractura de pelvis debido a una caída que, insisto, había ocurrido en el mes de noviembre, en el año de 2019. Reiteramos, Jimmy Carter, expresidente estadounidense entre los años 1977 y 1981 y Premio Nobel de la Paz, como lo veían en imágenes anteriores, ha muerto este domingo a la edad de 100 años, según informaron medios estadounidenses. Carter murió por la tarde en su casa de Plains, Georgia, según informan diferentes fuentes en este instante, por ejemplo, The Washington Post y asimismo el Atlanta Journal-Constitution, citando a su hijo Chip, después de haber permanecido casi 2 años en cuidados paliativos. Por supuesto, pues más allá de esos 2 años de cuidados paliativos, han sido varios los episodios de salud que ha sufrido. Les recordaba yo la caída que presentó en el año de 2019. Por supuesto, su salud fue deteriorándose continuamente, pero seguía siendo parte de alguna manera activa de la vida política, si no como en años anteriores, sí, por supuesto, como una figura mítica, ¿no?, dentro de ese grupo de expresidentes, como habíamos visto en ese recuadro prácticamente de mandatarios estadounidenses que estaban aún con vida en la oficina oval. Jimmy Carter, considerado como un agricultor de Georgia, les decía, había nacido en Plains, en ese estado. Como presidente de Estados Unidos luchó contra una mala economía y la crisis de los rehenes en Irán, de la que a propósito vimos también imágenes hace algunos instantes, pero negoció la paz, por ejemplo, entre Israel y Egipto, y más tarde recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria. Ha muerto este domingo, también lo confirma en este mismo instante el Centro Carter, que él, por supuesto, fundó esta organización en 1982 junto a su esposa Rosalind. Es una de las grandes instituciones a nivel mundial que lucha precisamente por la preservación, por ejemplo, de la democracia. Es un centro que está localizado en Atlanta, en su queridísima Georgia. El Centro Carter trabaja en forma asociada con otras instituciones, otras casas de estudio, como también un centro de pensamiento con principios fundamentales encaminados precisamente a la lucha por la democracia. En particular, por supuesto, pues es de resaltar la tarea que ha tenido también en América Latina, encabezando programas para erradicar varias enfermedades presentes no solamente en nuestra región, sino también en el continente africano. Entre otras actividades, pues ya que hablamos del Centro Carter, pues esta institución actúa como observadora en procesos electorales como el que vimos este año en Venezuela, un proceso electoral fraudulento sobre los que el propio
Centro Carter no había podido dar certeza sobre los supuestos resultados que había difundido el madurismo, dándole la supuesta victoria a Nicolás Maduro después de las elecciones del 28 de julio. Recordemos que el Centro Carter había dicho que no podía verificar los resultados de la elección presidencial en Venezuela y había acusado al régimen venezolano de violar la ley. Decían ellos que no puede o no podía ser considerada democrática la elección de Venezuela, que según las actas mostradas por la oposición venezolana dieron el triunfo a Edmundo González, y que por supuesto se mantiene la expectativa de cara al 10 de enero, fecha en la que ya en unos días debería concretarse la transición presidencial en Venezuela.